Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje en nuestra semana número 2. Esta es nuestra sesión número, número 2 y espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles y bueno, le doy la más cordial bienvenida a Denise que ya se integró a la sesión y bueno, esperamos que se vayan integrando más estudiantes. Y bueno, el día de hoy el objetivo de la sesión es reforzar en la revisión de los recursos de apoyo de la unidad número 2, comenzando por ese tema que se llama lectura por gusto, no por obligación. Bueno, si ustedes se han dado cuenta, hemos comenzado a ver el tema de elegir una lectura, la que más nos llame la atención, la que más nos guste, donde nos sintamos más familiarizados y con esa trabajar. Pero pues podemos detectar quizá nosotros que no somos tan fan, ¿no? De la lectura y por eso nos puede llevar un poquito a generar cierta resistencia o un poco de tedio, etcétera, ¿no? Espero que no sea el caso, pero sí es muy cotidiano, muy común que esto se pueda presentar. Pero lo que vamos a ver ahorita es algunos beneficios que tiene la lectura en nosotros. Claro, desde temprana edad a cualquier edad, la lectura puede ser un buen aliado para nuestro cerebro porque, bueno, nos va a ayudar a tener una mejor comprensión de los temas, vamos a poder reconocer más favorablemente diversos tipos de texto, entender, perdón, un poquito más el propósito que tienen estos textos y sus características particulares. Además, bueno, de que vamos a ver que algunos de ellos van a fomentar el pensamiento crítico. em, Aquí de este lado, pues también el desarrollo de habilidades lingüísticas. A veces notamos que podemos tener un vocabulario un tanto, ¿cómo diríamos? Un tanto reducido, pero con la lectura podemos tener un vocabulario, perdón, más amplio en función de conocer palabras que a veces no conocemos y eso nos invite, ¿no? A buscar su significado y con eso integrar otra palabra más a nuestro vocabulario común. También porque ayuda a ejercitar nuestro cerebro. Nosotros, en nuestro proceso de desarrollo, pues vamos teniendo a medida que crecemos, que vamos aumentando en edad, pues podemos tener una situación que nuestro cerebro pues empieza a tener un deterioro normal, ¿no? Del desarrollo, como comentaba, pero el leer va a ayudar que nuestra función cognitiva, que son todos los procesos de pensamiento, se vayan fortaleciendo. Además de que fomenta el interés por conocer, por ejemplo, pues ustedes mencionando por qué les llamó la atención la lectura seleccionada, pues va de la mano con ese interés de conocer, ¿no? Porque les interesan los temas literarios, periodísticos, científicos, etcétera. Además, nos va a ayudar a aumentar la concentración. Si nosotros detectamos que nos desconcentramos fácilmente, o que algún estímulo nos hace perder esta parte de la concentración, bueno, la lectura podría ser un buen aliado para nosotros. Ahora, ¿qué pasa en cuestión de nuestro país en cuanto a la lectura? En México no existe mucho esta cultura de la lectura. Hay personas que sí leen, si ustedes han visto en las actividades, escritores como Carlos Monsiváis son escritores que pueden un poco envolvernos en su forma o estilo de escritura. Pero aquí en esta diapositiva que se está presentando, pues se hizo una investigación acerca de cuáles son los países que más leen en cuestión de inversión de promedio, horas promedio a la semana. Y pues sorprendentemente aquí en esta lista,
pues de los 30 lugares que se hizo esa investigación, México ocupa el lugar 24, que es un lugar pues bastante bajo, o sea, casi casi de los últimos lugares, y se invierte alrededor de 5.5 horas a la semana en cuestión de lectura, que pueden ser libros, historietas, revistas, periódicos, blogs, etcétera. No indica específicamente qué. Lo que llama la atención es la poca inversión que se tiene para la lectura. Además, Venezuela, por ejemplo, invierte 6 horas semanales, a pesar de la situación política actual de ese país, aún sigue teniendo este apego por la lectura. Por ejemplo, países como India, Tailandia, China, pues invierte alrededor de 9 horas a la semana. De ahí se toma la referencia y posteriormente encontrarán otros países como Egipto, República Checa, Rusia, que a pesar de estar en una situación política también un tanto, bueno, cuando se hizo el estudio no había la situación de la guerra, pero pues son países que están así, ¿no? En cuestión de estallar en guerra. Pero pues yo me imaginaba en este ranking de países que se iba a ubicar, no sé, no, Londres, Francia, ¿no? Y no es así, me llamó mucho la atención porque India es un país que está creciendo mucho potencialmente en cuestión de ser un país industrializado como China. Entonces, estos países están apostando mucho en cuestión de la lectura desde etapas muy tempranas, desde que los niños se encuentran en la educación primaria, cosa que, por ejemplo, en México se ha perdido un poquito. Y creo que eso también ayuda a aumentar la cuestión económica, aunque no se vea así para algunos, pero la lectura puede ayudar mucho a potenciar económicamente a un país invirtiendo en la educación. Y eso, bueno, me gusta tocarlo cuando se está dando la sesión, porque también nos indica, bueno, cómo andamos como país. Además, también lo refuerzo un poquito con el Censo de Población y Vivienda que se hizo en el 2023. Bueno, el censo fue un poquito antes porque todavía estábamos en pandemia, pero la persona que sacó estos datos en el 2023, pues nos explica cómo va a la baja la población lectora en México. En lugar de que crezcamos en lectura, pues está pasando todo lo contrario, estamos dejando de leer, cuestión que es bastante preocupante porque en años anteriores, que es la tabla que se ve aquí, 2006, 2007, 2018, 2019, pues se leía más y ahora se lee menos. No sé si volverán a tocar ese tema cuando se haga el censo, el INEGI, que es una institución que se dedica a la cuestión de estadística de nuestro país para conocer cómo vamos como población, saber cuántos somos, cuántos hombres son, cuántas mujeres son, cuántos niños hay, etcétera, etcétera, etcétera. Que si bien no recuerdo, fueron a los domicilios, tocaron, hicieron algunas preguntas y sobre eso se saca información un tanto más precisa de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, aquí comenta que lo que se más lee son libros, posteriormente pues páginas en internet, foros, blogs, las revistas, que por ejemplo podemos ver, bueno, ya casi no hay puestos de revistas, pero podemos ahí adquirir una o en el súper, ¿no? En las cajas luego hay revistas, periódicos e historietas. También acá nos comenta que sobre la población alfabeta, o sea, que tiene alguna educación, se declaró no lectora y el estudio detalla que no hubo un estímulo suficiente para lectura desde la infancia. Y puede ser desde leer un cuento, ¿no? Que te hayan leído un cuento, etcétera, ¿no? Entonces, no hubo un acercamiento tan favorable para la lectura. También
un elevado porcentaje declaró que no la llevaban a bibliotecas o librerías, entonces, bueno, no había tampoco este acercamiento. Y el 79,7 comentó que sus padres o tutores pues no les leían en la infancia. El 68,3 no veía a sus padres o tutores leer, que también es una parte de tener ese ejemplo en casa, de tener padres lectores o tutores lectores. Y otros indicaban que no había otros libros que no fueran los libros que se manejan en la educación primaria, que son los libros de texto, ¿cierto? Entonces también otra parte de la población decía que la escuela no los impulsaba a asistir a una biblioteca, a conocer una biblioteca o incluso hasta hacer un trabajo en la biblioteca, ni tampoco les pedían libros diferentes a los que fueran libros de texto, ¿no? Por ejemplo, trabajar con un cuento, un libro que tuviera fábulas, etcétera, ¿no? Que solamente se remitieron a trabajar los libros de texto. Y creo que de ahí pues viene información que nos da, como lo decía, ¿no? Esta radiografía de cómo somos como lectores y el poco estímulo y motivación que hay para leer. Ahora, si a eso le ponemos nuestras actividades cotidianas y el uso de celular que ahora ha aumentado y que incluso ya se ven efectos pues no tan positivos acerca de el uso de pantalla, o sea, de celulares desde la infancia hasta la vida actual, pues bueno, ¿no? También nos hace que se nos dificulte acercarnos un poquito más a la lectura. Como les mencionaba, como les mencionaba, pues es para analizar esta información y tratar y procurar de acercarnos de manera más favorable a la lectura. Lo que me gusta de estas actividades que están haciendo del módulo es que no son lecturas impuestas. Em, Les están dando una variedad, ¿no? de lecturas y creo que eso ya es bastante favorable, ¿no? Que puedan ustedes seleccionar con la que más sientan, pues que sea más llamativa para ustedes, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, pues, en la preparatoria, no es cierto, en la secundaria, pusieron un libro a leer y se me hacía bastante complicado, ¿no? En cuestión del tema, quizá se me hacía, no sé, ¿no? Como que no comprendía bien y pues no me llevó a hacer bien la actividad, ¿no? Y creo que si hubiera sido un libro que me hubiera llamado o que yo lo hubiera elegido, creo que hubiera tenido otro significado diferente. Entonces, esa variedad de lecturas que hay, creo que puede hacer más favorable el acercamiento a la lectura, ¿no? Entonces, como decía, siempre trato de destacar esta parte de acercarnos a tomar la parte de un libro. Sé que a veces es complicado porque, bueno, utilizamos su tiempo en diversas actividades y un libro pues sí requiere inversión de tiempo, aunque pudiéramos acomodarlos, ¿no? En diferentes momentos, por ejemplo, en el transporte, etcétera, o quizá dejar un poquito a un lado ver redes sociales y agarrar el libro, ¿no? Por ejemplo. Eso ya es particularmente uno. Lo importante es tener un acercamiento con la lectura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a pasar a hacer lo siguiente. Ustedes me van a ayudar a acomodar la estructura del texto y vamos a ir checando cómo quedaría. Bueno, si ustedes checaron esta parte del texto, se acomoda de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque el texto debe tener una presentación, además de que se va a entender de mejor manera
para favorecer la lectura. Entonces vamos identificando las partes mismas que ustedes, bueno, estarán trabajando en sus lecturas, en el desarrollo de las actividades. Entonces les va a ayudar a poder tener un poquito más claro cómo estructurar el, el texto. Vamos a empezar primero y ustedes me dirán si corresponde a título, final o cierre, cuerpo, desarrollo. Voy a cambiar aquí el color porque como que se ve muy claro. Mejor que se vea un poquito más cuerpo, desarrollo o introducción, ¿ok? Entonces, ustedes me van a ir diciendo cuál correspondería y bueno, a este cuadro que dice, desde el título se puede observar de qué trata el texto. ¿A qué elemento es el que corresponde aquí? ¿Será título, final o cierre, cuerpo o desarrollo o introducción? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Ay, ¿cuál es el correcto que debería ir ahí? ¿Cuál creen que, cuál creen que sea el que debe de ir aquí? ¿Será? Ok, ya tenemos una. Es la introducción. Mm, mm, no, no creo que no es la introducción. Aquí nos dice bien, mira, desde el título se puede observar de qué trata el texto. Entonces, no correspondería a, a la introducción. Este correspondería al título, ¿ok? Porque desde el título ya podemos tener nosotros una idea de lo que va a tratar. El siguiente sería la lectura del cuerpo textual, desarrollo o núcleo temático permite reconocer el sentido general del documento. ¿A qué elemento pertenece? ¿Será el final o cierre, cuerpo, desarrollo o introducción? ¿Qué piensan ustedes que iría, iría aquí? La lectura del cuerpo textual, desarrollo o núcleo temático permite reconocer el sentido general del documento. Eh, no es la introducción. Aquí mismo nos dice cuerpo textual o desarrollo o núcleo temático que permite reconocer el sentido general de texto. Aquí vamos a decir que vendría toda la parte sustancial de la lectura. Exactamente, es el cuerpo. Muy bien. Es donde viene toda la información, la explicación del texto seleccionado. Y ahora acá, dice aquí, con la introducción se puede construir una idea general, incluso saltar a la conclusión para enterarse del resultado. ¿Qué elemento iría aquí? La introducción exactamente, porque es la parte que nos va a ayudar a construir una idea general de lo que va a tratar. Con esto ya nos está adentrando a lo que va a tratar la lectura seleccionada. Muy bien. Y por último, tenemos en la conclusión se presentan los resultados de forma puntual o alguna solución a la problemática inicial. Usualmente también puede agregarse consideraciones para alguna investigación sobre el tema en el futuro. ¿Cuál iría aquí? El final o cierre. Ok, muy bien. Entonces, ustedes han identificado correctamente la estructura general del texto, que es importante que ustedes tengan, pues, frescos esta información para sus actividades. ¿De acuerdo? Muy bien.
Aquí está, esa es parte del recurso que viene acerca de estructura general de presentación de un texto. Ahora, vamos a hacer el siguiente. Cuando nosotros estamos hablando acerca de la estructura, perdone el ruido, de la estructura del texto, es importante primero que nosotros vayamos construyendo nuestro, valga la redundancia, nuestro texto, pero desde lo más sencillo a lo más elaborado. Para que esto se dé, empezaríamos con que un texto lleva primero una, yo empiezo con una palabra y después de una palabra, ¿qué creen ustedes que sería? ¿El enunciado o un párrafo? ¿Qué elemento creen que sería? La serie de palabras nos va a llevar a construir un enunciado. Así es, muy bien. Y ya que tenemos varios enunciados, se construye un, muy bien las dos. Y por último, una serie de enunciados nos lleva a construir un párrafo. Exactamente. Ustedes están muy bien preparadas. Y de esta manera nosotros vamos haciendo nuestros párrafos en nuestros textos, así como ustedes construyeron en la actividad integradora número 1, que era la que tenía que ver con elaborar una autobiografía y fueron construyendo sus primero la palabra, luego los enunciados y luego párrafos para poder denotar la construcción de sus ideas. Y bueno, un ejemplo de la estructura de los textos es lo que ustedes trabajaron en la actividad que ahorita hicimos. Primero es el título y la idea, por ejemplo, en la actividad 4 que pide que nombres tu resumen, pues el título tiene que hacer referencia al resumen que vas a elaborar de acuerdo a la lectura que leíste. En el resumen, sí tomaremos en cuenta esos párrafos iniciales que nos van a dar a entender el tema central y las ideas principales, mismas que sacarás en la pregunta acerca de idea, cuál es la idea principal del tema. En el cuerpo, aquí también se procura dar una explicación o discutir o argumentar el tema central, donde se pueden emplear opiniones, hechos y razonamientos. Ahora, en sus resúmenes no vamos a emplear opiniones, ni hechos, ni razonamientos, ¿ok? Nos vamos solamente a remitir a sintetizar información de que el autor expresó en su obra, ¿ok? En la conclusión es terminar un texto que se presenta en los últimos párrafos ya de ese texto, perdón, y en general, pues también es una recapitulación de toda la temática general del tema. Las conclusiones generalmente no se trabajan en los resúmenes como tal, ¿ok? Exceptuando que fuera un ensayo o exceptuando fuera algún otro tipo de texto. Ujú. Pero para efectos de la siguiente semana, en la actividad que ustedes tienen que, en las actividades que tienen que desarrollar, es importante que tengan presente la definición de cada uno para que cuando hagan sus actividades, pues esté de una manera pues más comprensible cómo estructurar el texto y al momento que tú hagas tu actividad, pues ya queda un poquito más dominado esta parte de trabajar en una introducción, en un cuerpo desarrollo o en una conclusión o cierre. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta em, o algo que quieran complementar con la información que se está abordando? Todo bien, perfecto. Excelente. Entonces, vamos a continuar.
conociendo los tipos de texto y sus características. Bueno, hace ratito que estaba haciendo la revisión de las actividades, principalmente de la actividad número 3, pues tienen una idea bastante clara acerca de los tipos de texto y eso es bastante favorable. Hay que tener en cuenta que hay diferentes textos y que esos textos tienen una función y características importantes. Me ha parecido bastante positivo que, bueno, ¿no? Han ustedes complementado en las características del texto seleccionado buscando información, ¿no? No solamente con la que viene aquí, sino para complementar y responder correctamente las características del texto, pues han hecho esta investigación, ¿no? Y creo que eso ayuda bastante. Ahora, nada más para reforzar un poquito, pues ya sabemos que hay textos informativos, textos que están ligados a la divulgación científica, textos administrativos, que son los que se trabajan por ejemplo, en una empresa, donde el texto es formal, pero se trabaja bajo no sé, por ejemplo, se comunica en una empresa alguna información importante, ¿no? Están los textos jurídicos, que también son los que tienen que ver con las normas, con las leyes, y que tiene un lenguaje bastante característico en función de su uso y siempre van dirigidos a tercera persona. En los periodísticos, pues son temas de interés general. Por ejemplo, tengo muy fresco que Araceli en la actividad comentaba, ¿no? Que le gusta mucho los periodísticos, ¿no? Si no más me equivoco, Araceli, que lo comentabas, que te gustaban, te llamaban la atención, si me puedes ayudar a recordar puntualmente lo que comentaste, pues porque brindan información, ¿no? Y te mantienen informado, te mantienen actualizado, además de que, bueno, puede ayudar a generar una opinión o una crítica sobre algo. Si no, si no me equivoco, creo que seleccionaste el de la movilidad como un derecho, ¿no? Me parece, Araceli. Espero no errar. Y ahí comentabas esto. Y la verdad es que está bastante interesante esta parte, ¿no? Porque, bueno, aquí en la Ciudad de México, a pesar de que hay opciones de transporte, digamos, hay metro, Mexibús, cablebús, eh, pues ya esta parte de de que vaya el transporte aéreo, combis y demás, pues aún no es suficiente para toda la población, o bien siempre hay situaciones que pueden impedir un flujo efectivo, ¿no? De pasajeros, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante. En los literarios, pues tenemos esa función estética que, por ejemplo, si no más recuerdo, Denise elegiste ese, el de La noche boca arriba, y creo que es también un texto bastante interesante. La lectura de La noche boca arriba, pues creo que tiene un contenido, voy a decirlo así, fantástico, ¿no? En cuestión de qué va a pasar con el personaje principal, como un sueño, ¿no? Puede ser tan real. Y creo que en algún momento, creo que nos ha pasado así, ¿no? Que nuestro sueño ha sido tan real que luego nos hace dudar si fue realmente sueño o no. Y creo que es bastante interesante. En los publicitarios, pues es incitar o comandar, ¿no? A una persona o varias personas a comprar ese producto, ¿no? Por ejemplo, pues diríamos, Coca-Cola no está ni a anunciarse, nosotros solitos vamos y buscamos el producto, ¿no? Pero aún así genera esas cualidades para satisfacer las necesidades del consumidor. Y bueno, los virtuales tienen que ver, bueno, todo lo que ya conocemos que esté en la web, que no son impresos, que están en estos medios electrónicos. Y tenemos también los didácticos, que están adecuados, que son textos científicos, pero que están adecuados de una manera
entendible, comprendible a nivel del estudiante. Hablamos desde, ya veo que también usan libros desde el preescolar hasta posgrado, ¿no? Entonces, son libros que nos pueden ayudar o textos científicos que nos pueden ayudar a reforzar conocimiento. Creo que el cuadro está bastante favorable para comprender esta clasificación de los tipos de texto. Para efectos de la actividad 3 trabajan con 4 tipos de texto y eligen el que más les sea llamativo. Y bueno, pasaremos a lo siguiente, perdón, que se llama marcadores textuales y discursivos, que finalmente les va a ayudar en generar una función comunicativa donde puedan ustedes conectar coherentemente un párrafo con otro párrafo sin que éste pierda su sentido y que éste no pierda la coherencia del texto. No sé si, por ejemplo, con la actividad 2 que tenían que hacer esta autobiografía y tratando de recordar aspectos desde la infancia a la vida actual, pues a veces era así como voy redactando y hago un corte porque ya no me acuerdo muy bien o porque una idea con otra, pues a veces puede ser un poco difícil de conectar o de hilar. ¿Y qué nos puede ayudar aquí mucho? Los marcadores textuales, ¿no? Hay diferentes tipos, hay diferentes clasificaciones. Este es solamente una captura de pantalla, viene todos los demás en el recurso, pero yo les sugeriría mucho añadirlos a sus actividades, puesto que va a favorecer esta conexión de una idea con otra, ¿no? Y hay diferentes desde la introducción, introducir el tema del texto y se dan cuenta, pues aquí vienen diferentes. Dice aquí iniciar un tema nuevo que también puede ayudar bastante a que no solo, a que abruptamente ponga un punto y ya no haya otra idea que poner, ¿no? Entonces creo que esto puede ayudar favorablemente. Em, Marcar orden de entrada, por ejemplo, cuando yo quiero como enlistar varios elementos o argumentar, ¿no? Varios elementos. Por ejemplo, en primer lugar me gusta decir que, en segundo lugar me gusta decir que, y por último reafirmaría que. Entonces, eso podría ayudar bastante. Están también los de hacer hincapié o demostrar cuando yo quiero destacar, ¿no? Por ejemplo, cuando les pide los nuevos conocimientos adquiridos, aquí pueden hacer esta parte de hincapié o de demostrar. O cuando ustedes están mencionando por qué elegiste, ¿no? La lectura, bueno, pues efectivamente me gustó por esto, la verdad es que esto, sin duda alguna, me gustaría mencionar. Y entonces, de este modo, podemos estar trabajando de una manera más efectiva los marcadores textuales y discursivos. Y también me adelanto un poquito porque se van a necesitar emplear en una de las actividades de la siguiente semana. Entonces, ténganlo a la mano, presente, no lo descarten porque lo solicita la actividad y para que ustedes, bueno, lo empleen y pues lo pongan en práctica, ¿no? Lo que estamos tratando. Ahora, aquí puse un ejemplo de cómo hacer un marcador textual. Así, aquí son en 5 renglones y por ejemplo aquí viene, en otras palabras. Me gustaría mencionar que el autor refleja cierto interés en el tema acerca del fútbol y, por ejemplo, así de esta manera, pues podemos estar trabajando esta parte de los marcadores textuales y el texto se ve más cuidado, se ve más formal
y no solamente hacer la redacción sin cuidar aspectos que cuiden la formalidad del texto, ¿ok? Aquí en el chat me gustaría a ver, leer. Aquí Araceli nos comparte que hablando de lo que estábamos tocando, los tipos de texto, dice exactamente, el periodismo es muy interesante ya que verifica y difunde información al público. Lo principal es darle información a la sociedad, promover el debate público. Yo elegí el periodismo porque me gusta leer y saber lo que pasa en lo general. Elegí la del autor Max Zurita, La movida como derecho. Así es. Entonces, creo que, bueno, ayuda mucho que se despierte cierto interés y curiosidad en los textos y favorecerá bastante en nuestros gustos y también en poder tener en cuenta esas características, ¿no? Que queremos nosotros tener en cuenta en la actividad. Muy bien, muchas gracias, Araceli. Y bueno, seguimos y reafirmando ya para acabar con esa parte de los marcadores textuales, ténganlo a la mano, este recurso. Yo sugeriría, por ejemplo, viene mucho material para descargar. Hicieran sus carpetas en Drive, por ejemplo, carpeta módulo 2 y subieran todos estos recursos que les puede ayudar a tenerlos así a la mano, por ejemplo, para futuros módulos y lo puedan emplear. Les digo, ayudará mucho a que el texto se escuche pues con mayor cuidado, ¿no? En lugar de no es un texto informal que, por ejemplo, podemos mandar en un mensaje de WhatsApp, etcétera, sino que en nuestros trabajos podemos emplear los marcadores textuales y créeme que sus textos se verán muchísimo más elaborados. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay un párrafo que trae los marcadores textuales. Quisiera reafirmar un poquito que dice, los marcadores textuales sirven para estructurar el texto y guiar al lector. Se pueden usar para organizar y relacionar fragmentos relativamente extensos del texto, párrafo, apartado, grupo de oraciones o fragmentos más breves que son oraciones o frases. Ahorita vamos a leerlo, nada más que ya se va a acabar el tiempo de esta primera parte. Entonces voy a cerrarla y nos volvemos por favor a conectar en un segundito, ¿ok? Denme oportunidad y ahorita nos vemos. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar. Y el texto es sobre la revolución industrial ha tenido consecuencias en varios niveles y aspectos de la sociedad europea hasta ahora. Entonces, bueno, el texto argumenta un uso sobre los combustibles. Entonces, se los voy a leer. En rojo vienen los marcadores textuales. Entonces, podríamos emplearlos así en los textos, ¿no? Si antes de comenzar queremos aclarar que el presente texto aborda un tema de gran importancia para los aquí presentes. Ay. Sin duda, la energía solar como energía no contaminante es la energía que será el combustible del futuro de la humanidad. Así, el control de los combustibles dañinos para la capa de ozono, aquellos que precisan ser quemados y que en consecuencia dañan de manera irreparable nuestra capa de ozono, deben inexorablemente dejar de utilizarse en los próximos 20 años. De no hacerlo, podríamos llegar a situaciones extremas e irremediables para nuestro planeta. En conclusión, acudo a ustedes como comunidad científica y especializada para que unamos nuestros conocimientos e instruyamos a la sociedad en su totalidad,
a fin de que juntos podamos evitar algo fatal para las futuras generaciones. Si ustedes se dan cuenta, el texto, bueno, se oye, como le digo, de una manera más formal, pero aún así también está explicando, argumentando y comentando sus ideas que quiere expresar ante la comunidad científica, ¿no? Se entiende bastante bien qué es lo que está explicando y qué está lo que está solicitando. Entonces, como yo les comentaba, la siguiente semana pondrán en práctica los marcadores textuales. Entonces, sugeriría, bueno, eh, que se familiaricen en su uso, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, comentario? Bien, lo que ahorita vamos a tocar es cómo corregir un texto. Esto es algo muy importante al momento de enviar nuestras actividades. Cuando hacemos una revisión del texto, bueno, es importante seguir varios pasos. Cada quien se acomodará de mejor manera a corregir su texto, ¿no? Los libros que nosotros leemos pasan por una corrección, porque muchas veces el autor, pues claro, puede cometer faltas de ortografía. Esto puede ser muy, muy común. Entonces, hay personas especializadas en hacer la edición o revisión del texto. Nosotros, bueno, al momento de hacer nuestras actividades lo podemos hacer por sí solos o bien pedir ayuda para que puedan ayudarnos a revisar nuestro texto. ¿Ok? Aquí veo en el chat que dice Denise, entonces conocemos el resumen, tenemos que utilizar los marcadores textuales. No, porque en el resumen que ustedes van a hacer, la idea es reducir la información que están leyendo. Esa es la finalidad de un resumen. Van a emplear los marcadores textuales la siguiente semana. Ya lo veremos con calma, solamente que yo me estoy adelantando para que tengan presente el uso de los marcadores textuales, pero en la siguiente semana, ¿de acuerdo? En su resumen de la actividad 3 y la actividad 4 no es necesario que los incorporen, porque les digo, en la síntesis de información, la idea es que si tenemos 500, no sé, voy a decir 1000 palabras, pues reduzcamos a alrededor de 300 palabras, por ejemplo. Entonces, no aumentar, es a lo que voy, ni alterar el texto que el autor nos está brindando. Ujú. Muy bien, Denis. Entonces, hay diferentes formas de hacer una corrección de texto. Una, por ejemplo, es revisar el texto en conjunto y tener en cuenta los puntos que necesitan mejora y hacer las correcciones, bueno, ya sea por palabra o por oración. También dice aquí que, bueno, ya que estás haciendo tu actividad, sí tómate un descanso, perdón, de 15 minutitos para que tu cerebro se relaje y de esta manera puedas identificar de manera más favorable los errores que se puedan presentar. Dice aquí que antes de buscar errores, solamente elimina palabras innecesarias que hayas puesto en tu texto, ¿ok? También dice aquí, conoce lo que estás buscando. Crea una lista de los errores más comunes que pudiste haber tenido durante la revisión. ¿Qué puede ser esto? Palabras mal escritas, palabras que no conozco, me estuve equivocando en poner correctamente la S, la V, etcétera, ¿ok? Ese es en esta parte. Aquí le se puede beneficiarse de las opiniones de los expertos en la corrección. Sí, claro, porque a veces nosotros, por estar, ya nuestro cerebro se cansa y no puede tener una visión clara de los errores que pudiéramos tener, ¿no? Entonces, eso también nos puede ayudar bastante. Durante el proceso de la corrección, bueno, a veces cuando leemos nos podemos ir hacia abajo, hacia arriba en la lectura y la idea es que pongamos una hoja que pueda tapar la fila de abajo, que es lo que viene aquí. También nos podemos ayudar de utilizar los correctores, el autocorrector de Word, que es algo que a algunos les sugiero que active para poder ubicar esos errores que pudiéramos tener.
como por ejemplo dedazos o o la incorporación de mayúsculas o acentos, etcétera, que pudiéramos tener en nuestra actividad. El leer en voz alta también favorece ubicar esos errores para fijarse, pues, cómo se escucha. Es muy diferente leer en voz baja que el leer en voz alta. Si tenemos muchos errores, bueno, habría que verificar cómo hicimos ese párrafo y dejarlo aparte. La idea no es empezar a estar inseguro y empezar a borrar todo y a borrar todo de manera que eliminemos totalmente el texto, sino solamente verifiquemos qué es el error potencial que podríamos estar teniendo en nuestro trabajo. No sé, alguna palabra que no encaja ahí o que estamos poniendo esa palabra pero realmente no sabemos su significado o que no queda correctamente la sintaxis, ¿no? Que estamos escribiendo un poquito raro y no se oye coherente ese texto o no se entiende, ¿ok? Em, Creo que puede ser la idea es que siempre, perdón, antes de enviar la actividad, ustedes den una revisión de su texto para que se puedan hacer esta verificación correcta de la ortografía y enviar la actividad sin estas áreas de oportunidad, ¿correcto? También ustedes se sugiere que trabajen con estrategias de lectura, que bueno, la actividad integradora pide 3 estrategias de lectura. Yo les sugeriría realmente sí emplearlas, pónganlas ahí que realmente les favorezca, porque bueno, el proceso de la lectura pues va a estar presente durante toda su trayectoria en prepa en línea, ¿no? Hay que estar leyendo y sobre esa lectura trabajando. Entonces, si desde ahorita empiezan a incorporar estrategias de lectura, pues va a ser más favorable para ustedes la comprensión del texto, no va a ser tan complejo, tan difícil al momento de estar haciendo esta comprensión de lo que se está trabajando y plasmándola en una actividad. El proceso de la lectura lleva 3 momentos, que es el antes, durante y después de la lectura. No solamente es durante la lectura, es antes de la lectura donde podemos hacer, no sé, preguntas y que nos ayuden a indagar la información durante la lectura y subrayando y después de la lectura y resumiendo, ¿no? Hay diferentes tipos de estrategias, así como ustedes, ahorita que ya hicieron sus actividades, pues, y ustedes sintieron que realmente les favoreció, pues seguir empleándolas para hacer las actividades. Si no les fue tan favorable, pues ver que ir moldeando, ¿no? Esas estrategias de lectura para ir incorporando. No todos los textos se van a poder trabajar con las mismas estrategias de lectura, ¿estamos de acuerdo? Porque, por ejemplo, si son textos que tienen que ver con, por ejemplo, matemáticas, pues es muy diferente, o con física, con química, con historia, con español, como que sí es diferente el tipo de estrategia que yo tendría que emplear, ¿de acuerdo? Entonces, siempre será favorable incorporar estrategias que nos ayude a hacer la actividad o la lectura de manera, perdón, más efectiva. En el recurso de la unidad 2 viene este proceso antes, durante y después y vienen diferentes estrategias que pueden emplear. Si ustedes estas no son favorables o no son las más adecuadas para ustedes, como les decía, en internet pueden adoptar alguna que les sea más a su estilo de ser estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo quería yo tocar porque, bueno, lo solicita la actividad, pero siempre, pues tratar de emplear estrategias, ¿no? Porque luego se nos puede hacer un poco complicado o un poco tedioso, ¿no? Estar haciendo lectura. Y bueno, aquí viene una pregunta que se llama, ¿sabes resumir? Ustedes ya están trabajando en ello. Yo quisiera reforzar en estos puntos que considero importante. Araceli empleó un esquema y Denise hizo un resumen y ahí van las retroalimentaciones en la actividad, pero yo quisiera puntualizar en esto porque, bueno, falta otra actividad que lleva un resumen.
Entonces dice aquí que un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o de un documento. Como tal, puede realizarse de manera oral y escrita y debe ser objetivo, claro y coherente. ¿Ok? Algo muy importante que tengan presente que viene aquí es que debe ser totalmente fiel al texto original. ¿Ok? Aquí viene Brown, Campione y Day dicen que hay reglas básicas para elaborar un resumen. Primero lo que vamos a hacer es quitar todo el material trivial, todo el material, vamos a decirlo así, que no tiene relevancia o importancia del texto. Eliminamos el material importante, pero no el redundante, no el que se está repite, porque bueno, se entiende que se está hablando de ello. Podemos sustituir palabras que nos ayude a términos comunes que se englobe en una palabra. Si estoy hablando, como dice aquí, mueble, de la mesa, cama, silla, sofá. Si yo pongo muebles, pues se entiende que engloba estos elementos. Si yo estoy hablando de acciones como cortar, rasgar, pegar, etcétera, puedo buscar una palabra que englobe esas acciones. Eso sí lo puedo hacer. Además de que puedo sintetizar párrafos, también lo puedo hacer, ya sea que la oración sea realmente explícita o cuando no hay una oración explícita, que quiere decir que en el párrafo yo puedo sintetizar información. Y algo que les tiene que quedar muy claro es que el resumen es una síntesis de la información. Aquí se economiza y se efectúa el uso del lenguaje y se trata de utilizar el menor número de palabras para expresar la idea. Lo importante es que no se pierda información importante, que en algunos resúmenes sí he visto que sucede. Em, Debe ser de pertinencia, se adecua el contenido del documento, no se explica ni se critica, ¿ok? No comenten, no platiquen su resumen, ¿ok? Simplemente me voy a remitir a reducir información, ¿ok? Al usuario es fiel a las ideas para mantener un lenguaje comprensible. Ujú. Debe ser homogéneo y seguir la norma que tiene ese texto. Corrección lingüística debe mantener las normas gramaticales, ortográficas y sintácticas que tiene el texto original, ¿de acuerdo? Debe ser coherente y debe tener un grado de relevancia entre las partes de un discurso. Debe ser consistente porque tiene la organización de la estructura y el contenido del texto siguiendo ese estilo único que tiene el autor, ¿ok? En la estructura de los resúmenes, bueno, tenemos de referencia que nos ayuda a localizar información, recuperación. Por ejemplo, yo busco eh, quiero saber de qué trata ese libro, pues busco, por ejemplo, de referencia. Si yo quiero saber qué es la representación del contenido original, pues es del cuerpo del resumen, ¿ok? Hay diferentes tipos de resumen. Hay de extracto que solamente recoge frases extraídas del texto original y algo que ustedes van a trabajar es sobre una reseña. Aquí este resumen sí contiene las ideas principales y aquí en el resumen elaborando una reseña, sí generamos comentarios críticos y opiniones personales del texto original. Aquí sí incluso sí va nuestras propias palabras cuando hacemos una reseña. Ahora, de compendio es una versión abreviada del texto, se cuida y se trabaja con y se hace al 20 o al 50% del texto, ¿ok? Em, con esta información, yo espero que quede un poquito más claro cómo trabaja los resúmenes. No sé si haya quedado claro o tengan alguna duda antes de avanzar para detenernos ahí. Como digo, pues es aprendizaje. Están trabajando con resúmenes, van a ir reforzando aún más esta información y creo que con la práctica, ¿no? Como dicen,
La práctica hace al maestro. Ujú. Déjeme poner aquí. Bien. También otro tema importante, bueno, y que estamos trabajando esta semana es la identificación de idea principal y de idea secundaria. ¿Qué nos puede ayudar a identificar correctamente esto? Haciéndonos ciertas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿qué es? Bueno, la idea que expresa el contenido más importante del párrafo, ¿ok? Es el autor nos está dando a entender de qué trata ese texto simplemente con la idea principal, ¿ok? ¿Cómo se plantea la pregunta en el texto? Yo le sugeriría pues plantearse estas preguntas para sacar esa información. Sé cuál es la idea más importante que dice el párrafo y entonces de esta manera lo voy identificando, además de que voy reforzando la comprensión lectora. Por ejemplo, es cuando leemos el texto y nos preguntan de qué trató, ¿no? Ah, pues trató de esto. ¿Y qué hizo aquí? Ah, pues hizo esto. ¿Qué descubrió? Ah, pues esto. Entonces vamos sacando esas ideas. La idea secundaria es la idea de menor importancia, pero que complementa la idea principal, ¿ok? La complementa o bien la explica. ¿Qué ideas complementan a la idea principal? Bueno, ¿qué está explicando a la idea principal? Si yo me hago estas preguntas, podría ayudarme a identificar de una manera más favorable las ideas principales y secundarias. La idea principal contiene la información básica de un texto. Por ejemplo, si yo elijo escuchar con los ojos a las muertas y habla sobre los feminicidios de Ciudad Juárez en los años 90, ¿qué estamos entendiendo ahí? ¿Qué sería la idea principal? Porque es la idea que el autor nos está dando, nos está exponiendo, ¿no? Aquí en el ejemplo que viene en esta diapositiva que se me hace bastante clara, dice cómo aparece la idea principal. Si en un párrafo puede aparecer primero la idea principal y luego las ideas secundarias. Idea principal. Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. Hasta ahí, si se dan cuenta, es una oración breve, corta y concreta. Ujú. La idea secundaria nos va a explicar qué es un heterótrofo. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos. Yo creo que de esta manera se entiende un poquito más. Aparte, si se dan cuenta, bueno, explica, ¿no? ¿Qué es esto de ser un heterótrofo? Yo no lo había escuchado, yo sabía que había carnívoros, herbívoros, omnívoros y demás. Pero cuando leí esto se me hizo interesante porque, bueno, aprendí algo y sobre todo, pues también me deja más claro que la idea principal, como decía, es breve, concisa, nos da la información de lo que trata el texto, pero la idea secundaria nos ayuda a explicar, ¿no? Esa información la complementa de manera que, bueno, ya nos deja mucho más claro de qué trataría el texto, ¿no? Que se está abordando. Y bueno, em, ya ahorita leyendo sus actividades que entregaron, creo que ya queda esta parte de por qué eligieron el texto. Ya lo leí muchas veces cuando comparten, pues se ve ese interés y bueno, estaremos trabajando en la siguiente semana de los textos que eligieron, pero de la actividad 4 cuál fue el que más les gustó, ¿les parece? Entonces, bueno, solamente para recordar, el cierre de la plataforma es el domingo 21 de septiembre a las 23:59 horas. Em, bueno, no sé, organícense para la entrega, quien falta entregar. Y bueno, yo espero que esta información les haya sido favorable para reforzar toda esta parte de los recursos de apoyo, a tener una idea más clara de que cada punto, como por ejemplo resumen, que es algo que enfatizo mucho,
porque es una muy buena herramienta como estudiante para comprender información de cualquier índole. Entonces, no sé, alguna duda, algo que quieran comentar, decir, les leo o todo ha quedado claro o quieren revisemos algún punto. Todo claro, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por haber ingresado a la sesión. Recuerden llenar el formulario de asistencia y aquí ahora se le dice, lo del resumen de la actividad 4 es el mismo que vamos a grabar. Sí, por ejemplo, vamos a suponer que elegiste el de escuchar con los ojos a las muertas, que es el que tengo muy presente. Y sobre eso, sobre el resumen que elaboraste, es el mismo que grabarías, nada más con los puntos a desarrollar, perdón, a desarrollar, que sería tu nombre completo, qué actividad es, todos los puntos que pide, pero es el mismo que grabarías. ¿De acuerdo? Bueno, no de nada, gracias a ustedes por compartir sus dudas, por participar y por haber ingresado a la sesión. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, que les vaya muy bien y cualquier cosa quedo a sus órdenes. Nos vemos. Bye. Excelente noche, bye.